Hola a todos, es un privilegio no poder compartir con ustedes las escrituras. En esta ocasión estaremos viendo un pasaje que se encuentra en Números capítulo 14, desde el 30 hasta el 36, y estaremos usando el método PRO, un método conocido por muchos de nosotros. Si quizás hay alguien que está viendo este video por primera vez, bueno, déjame decirte de manera rápida que el método PRO es un método que usamos muchos creyentes para entender, interpretar las escrituras a fin de encontrar verdades de la palabra de Dios, verdades que sean contundentes a nuestra vida, que nos conmuevan y nos lleven a vivir para la gloria de Dios. Y como me es costumbre, antes de comenzar a estudiar el pasaje, vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ilumines por medio de tu Espíritu Santo, que las verdades que emanan de tu Escritura transformen nuestro ser, a fin de que vivamos para tu gloria. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, este pasaje es un pasaje interesante, como por supuesto todos los pasajes de la Escritura, pero en este pasaje nosotros vemos la manera en que yo lo he escogido, una sección donde se da como tipo una advertencia y después viene una historia que nos ayuda quizás a entender o a clarificar mejor esa advertencia que encontramos a partir del versículo 30 en este pasaje. Y nosotros podemos ver que en este pasaje se dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia. Y es interesante este término con soberbia que se usa aquí, porque me gusta mucho cómo en la Reina Valera del 60 se usa soberbia, pero en la Nueva Traducción Viviente se usa pecar deliberadamente. De modo que este pasaje nos dice que si alguien quiere pecar deliberadamente, pecar intencionalmente, y dice el pasaje, sea el natural o el extranjero, es decir, que no hay excepción de personas para este mandato, dice ultraja a Jehová o desobedece a Jehová. Tal persona, el juicio que cae sobre tal persona, quien peca intencionalmente contra Dios, es que sea cortada de en medio de su pueblo. Es decir, sea eliminada, sea, pudiéramos decir, muerta. ¿Y por qué debe ejecutarse este juicio sobre tal persona? Bueno, el pasaje nos dice porque tuvo en poco la palabra de Jehová. Dice, menosprecia su mandamiento. Y este es el juicio que será sobre esa persona. Dice, su iniquidad caerá sobre ella. Y entonces, después de ver esto, viene una historia donde los hijos de Israel están en el desierto y se encuentran a un hombre que recogía leña en día de reposo. Tal persona es llevada ante Moisés y Aarón y delante de toda la congregación. Tal persona es retenida por un periodo de tiempo y Moisés consulta a Dios para ver qué se ha de hacer con respecto a la desobediencia de esta persona. Recuerden que en Éxodo capítulo 20 Dios había exigido de que se tuviera en cuenta el día de reposo como un mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. En ese mandamiento Dios exigía que en ese día no se hicieran las labores que comúnmente o los trabajos que comúnmente se hacían en el resto de la semana, sino que fuera un día dedicado, consagrado a buscar del Señor, a tener tiempo con el Señor, a recordar los mandamientos del Señor. Y entonces se encuentra en este hombre que está trabajando ese día. Moisés consulta a Jehová para saber qué se ha de hacer, y la orden de Jehová es que ese hombre muera. Y la manera en que lo va a hacer es que va a ser apedreado. Dice el pasaje que toda la congregación lo sacó fuera del campamento y murió como Jehová lo había mandado a Moisés. Y esto es interesante porque aquí lo que encontramos es una desobediencia. Entonces, ¿qué nos dice este texto? Bueno, el punto de este pasaje pudiéramos redactarlo de la siguiente manera, pudiéramos decir: la desobediencia deliberada o intencional de la ley de Dios acarrea terribles
consecuencias. Y una vez nosotros tenemos el punto del pasaje, encontramos qué dice este texto, entonces nosotros pasamos a la razón del pasaje. ¿Para qué fue escrito este texto? Y nosotros no podemos olvidar que este pasaje se encuentra en la ley, en los primeros 5 libros de la ley, y que Moisés dio ese libro, o dio esos libros al pueblo, con el fin de que el pueblo viviera de la manera en que agrada a Dios. Y es interesante esto, porque la conducta de aquel que se conduce con soberbia, el cual no tiene excepción, es decir, que puede ser tanto el natural como el extranjero, lo que ocurre es que, ¿qué pasa? Ultraja a Jehová, o pudiéramos decir, peca contra Dios, le falla a Dios. Y tal acto lo que lleva es el castigo. De modo que Moisés está en cierta medida enseñando y recordando al pueblo que tener en poco la palabra de Dios, tener en poco los mandamientos de Dios, no trae buenas consecuencias. Entonces, pudiéramos poner la razón del pasaje de la siguiente manera: enseñar y recordar al pueblo de Dios que menospreciar y desobedecer la ley los expone al justo y terrible juicio de Dios. Entonces, nosotros entendemos que a la luz de toda la palabra, la Escritura nos enseña de que no obedecemos perfectamente todos los mandamientos de Dios. Aún Santiago, escribiendo su carta, nos enseña de que si nosotros obedecemos 9 de los 10 mandamientos y fallamos en uno, nos hacemos culpables de todos. Es decir, no hay hombre que haga el bien, como dice el escritor de Eclesiastés, y no peque. Todos los hombres, la Escritura dice en Romanos capítulo 3, hemos pecado, todos hemos fallado a Dios, todos hemos transgredido su ley, pero percibimos que aun cuando eso ocurre, nosotros no morimos, como ocurre en el caso de este hombre que fue sorprendido desobedeciendo el mandamiento del día de reposo. Y algunos dicen de que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, lo cual es un error, eso es una aberración, porque nuestro Dios es un Dios inmutable, como dice Santiago, es un Dios en quien no hay sombra de variación. Pero nosotros como pueblo de Dios podemos entender que cuando nosotros miramos a la ley de Dios, percibimos que nos encontramos en total injusticia. No obedecemos la ley de Dios, no alcanzamos el estatus de justicia que Dios demanda de nosotros para poder estar en su presencia, pero Dios en su gracia envía a su Hijo Jesucristo. Es quien dice, Gálatas capítulo 4, verso 4, que nació en el tiempo indicado, nacido de mujer, nacido bajo la ley, y que por medio de su sacrificio nos redimió de la maldición del pecado, de la maldición de la ley, para que entonces nosotros recibiésemos la adopción de hijos. El pueblo de Dios hoy puede estar muy agradecido, infinitamente agradecido por el sacrificio de Cristo, ya que el sacrificio de Cristo cubrió nuestras iniquidades, cubrió nuestras desobediencias. Cristo cargó el pecado que nosotros hacíamos y seguiremos haciendo, porque no somos perfectos aún, en la cruz. Y cuando Él muere ahí, recibe el castigo de nuestros pecados, resucita el tercer día, como dice Pablo en Romanos capítulo 4, verso 25, para justificarnos de nuestras transgresiones. Y cuando tú crees en dicho sacrificio, entonces tú quedas libre de la condenación de tu pecado. No significa esto, por ende, cristianos, no significa esto que nosotros vamos a convertir la gracia de Dios en un libertinaje. No significa esto que vamos a vivir en desobediencia, porque ya Cristo pagó nuestros pecados. Dice Juan en su primera carta que el creyente no se deleita en el pecado. No significa que no peca, sino más bien que cuando peca se arrepiente porque le duele haberle fallado a Dios. Pero si tú estás escuchando este video, quiero decirte algo. Si no eres creyente, yo quiero decirte que estás en la misma condición que este hombre que fue sorprendido en el día de reposo recogiendo leña, desobedeciendo el mandamiento del día de reposo. Estás en la misma condición, estás bajo la ira de Dios, la cual te lleva a la muerte eterna, a la condenación en el infierno. Por eso yo te exhorto, amigo mío, amiga mía, que escuchas quizás este video y no has creído en Cristo, que creas en Cristo como tu Señor y Salvador, que te arrepientas de tus pecados y que puedas vivir entonces de la manera en que le agrada a Dios, no despreciando la ley,
sino viviendo sujeto a la ley, porque es la manera en que Dios quiere que su pueblo viva, a fin de que viva exaltando y glorificando a Dios. Y entendiendo esto, entonces pudiéramos pasar a la orden del pasaje. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo respondemos ante este texto? Bueno, yo te he puesto aquí en la orden del pasaje, yo te he puesto varias aplicaciones que pudiéramos tener en cuenta. En primer lugar, cuidado con un corazón obstinado que tiene poco estima el sujetarse a la ley divina. Este hombre que fue sorprendido en el día de reposo recogiendo leña, conocía la ley de Dios, porque en el pasaje vemos que al principio se habla tanto del nacional, el que pertenecía a judío, como el extranjero. Y todo aquel que pertenecía al pueblo de Dios, ya fuera extranjero o nativo de dicha nación, conocía la ley. Porque en Deuteronomio capítulo 6 vemos que desde pequeños se les enseñaba la ley. Y si tú eras un extranjero y querías formar parte del pueblo de Dios, también se te enseñaba la ley para que vivieras de la manera en que Dios le agrada. Pero el corazón del hombre es perverso, es mezquino y muchas veces menosprecia la ley de Dios y vive en sus desvaríos. Por eso, cuidado con un corazón obstinado, que tienen poca estima de sujetarse a la ley divina, a la ley de Dios. En segundo lugar, este pasaje me ayuda a recordar que Dios no tiene por inocente al culpable, como dice en el capítulo 14 de Números, verso 18. Dios no tiene por inocente al culpable. Él es lento para la ira, Él es grande en misericordia, pero aquel que peca deliberadamente contra Él, que peca conscientemente, intencionalmente contra Dios, Dios no lo tendrá por inocente. También este pasaje nos recuerda que Dios quiere que obedezcamos su ley, porque tal conducta de vida es agradable ante Él y consecuente con la vida de un creyente, como se ve en Números 15:40, donde Dios dice que Él es santo y demanda que nosotros también seamos santos. Obedecer la ley de Dios no nos hace salvos, pero obedecer la ley de Dios evidencia que ya hemos sido salvos por Cristo. Obedecer la ley de Dios es para el creyente algo agradable, es algo que produce deleite al creyente porque sabe que está viviendo bajo los estándares de Dios, procurando la gloria de Dios. Y en último lugar, no menospreciemos la ley de Dios, sino más bien vivamos en sujeción a ella. Quien tal hace, vive una vida que glorifica y exalta el nombre de Dios. Así que, sin más, espero que el texto les haya sido de bendición. Les exhorto que lo estudien, que encuentren muchas más verdades de la palabra del Señor y que Dios les bendiga.